soy Rebeca Nijovic y voy a compartir con ustedes algunas ideas del sentido de enseñar y aprender a través de proyectos. La primera idea, cuando nosotros pensamos en por qué trabajar con proyectos, estamos pensando en nuevas formas en que hoy la enseñanza debe atender a las necesidades de los estudiantes, a la inclusión de la tecnología, a los nuevos modos de enseñar y aprender. Cuando pensamos en el trabajo por proyectos, estamos pensando en un caso también, en un enigma, en un problema, que formarían parte de esta primera idea de cómo nos acercamos al trabajo por proyectos. Cuando deseamos iniciar, pensamos siempre en qué rol le cabe al docente en esta propuesta de trabajo. Y tenemos un principio, un modo de empezar, que es ofreciendo una pregunta desafiante que permita abrir una cantidad de ideas, hipótesis y temas que se van a desarrollar a través de este proyecto. Los estudiantes tienen que tener esta posibilidad de que a partir de lo que el docente genera como propuesta, como pregunta inicial, formular todas las preguntas e hipótesis que ellos asocien, que despierte la curiosidad de ellos, los intereses. Entonces pensamos siempre en una pregunta potente, en un enigma potente, en un problema a resolver. Una vez que el docente, en este caso, es quien trae esta pregunta inicial, se convierte en alguien con escucha activa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo hacer para incluir todas las preguntas que los alumnos formulan? ¿Cómo escuchar atentamente cada una de ellas sin intentar sintetizarlas, sino al revés? Es un momento de indagación, es un momento de escuchar todas las ideas, registrarlas por escrito en lo posible, en el pizarrón, con toda la intencionalidad de seguir abriendo. Es un momento absolutamente divergente, es un momento donde intentamos que los alumnos establezcan todas las relaciones posibles, todas las hipótesis posibles. Entonces, a partir de ahí, el docente tiene un trabajo para hacer, una vez que reunió todas estas ideas, estas preguntas, que es intentar armar una especie de red conceptual, un mapeo, que les permita incluir todo lo que los alumnos plantearon y empezar a establecer algunas conexiones con el diseño curricular. Eso le permitirá establecer un propósito de este proyecto. Esto le ayudará a construirle sentido al proyecto y esto permitirá también que el docente organice el recorrido que el proyecto va a tener. Este recorrido, esta propuesta, desde nuestra perspectiva, debe incluir al alumno. Quiere decir que la planificación de este proyecto no es algo que hace el docente solo, sino que lo hace incluyendo a los alumnos, quienes tienen muchas ideas acerca de por dónde recorrer el tema, por dónde buscar material, sugerir recursos, y entonces el docente se convierte de alguna manera no solo en un provocador inicial de una pregunta, de un problema, de un enigma, sino también en un coordinador y organizador de todo lo que este proyecto va a despertar en términos de uso de variedad de recursos, uso de variedad de estrategias, incluyendo también, porque uno a veces piensa que cuando hablamos de proyectos desaparece la clase expositiva, o que solamente vale si el alumno prepara o trae un recurso. Aquí la idea es combinar variedad de recursos, combinar variedad de estrategias. Por otro lado, el proyecto del cual estamos pensando como modo de trabajo va a incluir variedad de recorridos. Quiere decir que las preguntas de los alumnos, los intereses de los alumnos son distintos y eso nos obliga a pensar
en cómo organizar rutas de trabajo con el proyecto diferentes. Y esas rutas pueden ser individuales, pueden ser en pequeños grupos, que respondan fuertemente a lo que al alumno le interesa trabajar con ese tema, por supuesto siempre articulado con nuestros propósitos como docentes, con encontrarle sentido a este proyecto y con tener muy claro cuáles son los aprendizajes que intentamos lograr a partir del trabajo por proyectos. Por otro lado, nosotros pensamos que los proyectos son una excelente oportunidad para articular disciplinas. Los problemas del mundo contemporáneo son problemas que se abordan mirados de distintas disciplinas. Y la idea es que los proyectos permitan eso, que la pregunta que uno puede proponer inicialmente, que uno puede provocar, le permita al alumno y al docente establecer conexiones con distintas áreas disciplinares. Por otro lado, también nos interesa algo que a veces no se considera, pero es cuán entusiasmado también está el docente con ese tema del proyecto, con esa pregunta. No solamente interés de los alumnos, sino también el docente tiene que encontrarle sentido a ese proyecto, el docente tiene que encontrar preguntas que inicialmente tampoco tenga respuesta y entrar, digamos, bucear en esa aventura que es buscar información, buscar acercarse a encontrar distintas hipótesis sobre las preguntas. Si uno piensa, por ejemplo, una pregunta como ¿por qué llueve? Uno diría, hay tantas maneras de conectar esa pregunta bien abierta y bien amplia con tantas áreas disciplinares, con tantos conceptos, con tantas ideas que permitirían establecer recorridos diferentes. También pensamos que los proyectos tienen que tener impacto en la comunidad en la cual se insertan. Pensamos siempre en proyectos que estén articulados con contextos reales, cercanos a los estudiantes, que recorran problemáticas que tienen que ver con estos contextos. Por ejemplo, si uno piensa en el tema de las inundaciones, de la contaminación ambiental, de los humedales, de la extinción de determinadas especies, son todas problemáticas que no son solo problemáticas del mundo entero, también situadas en contexto, tiene que ver con mi comunidad, con el barrio en donde yo vivo o donde estudio, con problemas de la población a la cual yo pertenezco, y entonces los proyectos se acercan a la realidad y cobran un sentido particular para los estudiantes. También nos importa, y esto no es menor, que es planificar el modo en que se va a comunicar aquellos resultados del proyecto, comunicar los hallazgos, comunicar todo aquello que permitió llegar a las conclusiones a las que se llegó, ya sea si el proyecto permitió resolver un problema, ya sea que el proyecto permitió hacer sugerencias, permitió entender mejor un problema. Entonces, pensar los modos de comunicación y pensar también las audiencias. ¿A quién le vamos a comunicar este proyecto? La intencionalidad de que las ideas no queden adentro del aula, sino que trasciendan el aula, que trasciendan la escuela, que trasciendan la comunidad. Y hoy la tecnología nos permite muchas de estas diversidad de modalidades de comunicar los proyectos.